Hoy descubriremos 50 datos geográficos asombrosos sobre los estados de Estados Unidos. Vamos a sumergirnos de lleno, comenzando con Alabama. Si miras a Alabama en un mapa de zonas horarias, puedes ver que opera con la hora central, o UTC-6. Pero en realidad ese no es el caso para todo el estado. 4 ciudades han decidido operar con la hora del este, siguiendo UTC-5 en su lugar. Esas ciudades incluyen Phoenix City, Valley, Lanett y Smiths Station, todas en la frontera o cerca del río Chattahoochee. Sí, ese es su nombre real, y por eso está junto al estado de Georgia. Sobre por qué estos pueblos eligieron la zona horaria de su vecino, hay 2 posibles razones. Algunos piensan que estas ciudades pertenecen al área metropolitana de Columbus, Georgia. Otros dicen que es por la antigua industria textil West Point Pepperell. Tenía su sede en West Point, Georgia, y las fábricas textiles estaban en Alabama, así que toda el área usaba la hora de Georgia para facilitar los negocios. Alaska. Alaska es tan fría que algunos de sus pueblos están construidos completamente sobre permafrost y el suelo debajo de ellos se está hundiendo. Pueblos del norte como Nome, Barrow, así como muchas aldeas nativas de Alaska más pequeñas, e incluso partes importantes de Fairbanks, con una población de casi 32,000 personas, están todos sobre suelo congelado, y eso está causando muchos problemas. El permafrost es cualquier tipo de suelo que ha estado permanentemente congelado por al menos 2 años, aunque parte del permafrost ártico ha estado congelado por cientos de miles de años. El problema es que, al aumentar las temperaturas, el suelo en Alaska se descongela y las casas construidas encima tienen problemas. Según Grist, los dueños de casas cerca de la segunda ciudad más grande de Alaska enfrentan reparaciones caras o la condena de sus propiedades por el deshielo del suelo. Arizona. El lugar más soleado del mundo está en Arizona. La ciudad de Yuma tiene 310 días soleados al año. El 91% de sus horas de luz al año son soleadas. La ciudad es muy seca, recibe solo 3 pulgadas de lluvia al año. Año promedio. La buena noticia es que el invierno, principios de la primavera y finales del otoño suelen ser agradables, con temperaturas diurnas en los bajos a mediados de 80 grados Fahrenheit, 29 Celsius, y temperaturas nocturnas en los 50, alrededor de 13 Celsius. La mala noticia es que los residentes tienen que tener el aire acondicionado encendido todo el verano para sobrevivir al calor. Entonces, ¿por qué Yuma es tan soleado y sin nubes? Los meteorólogos piensan que esto se debe a su ubicación en el desierto de Sonora, ya que Yuma está rodeada de montañas que bloquean sistemas meteorológicos y humedad. Arkansas. El Parque Nacional de Aguas Termales es especial porque sus 47 manantiales en las montañas de Arkansas no son volcánicos ni calentados por magma. En cambio, son el resultado de la lluvia que se filtra profundamente bajo la superficie de la Tierra, a 1000 pies de profundidad. Eso es 2 veces y media la altura del Salto Ángel. Y luego el agua es devuelta por las montañas Ouachita, un viaje de 4,000 años. Las aguas termales han sido valoradas como un tipo de retiro de bienestar desde hace mucho tiempo. Solían ser la capital no oficial de las grandes ligas de béisbol durante la temporada baja, donde los jugadores disfrutaban de las propiedades curativas de las aguas termales antes de la temporada de primavera. El Parque Nacional de Aguas Termales era tan relevante que gángsters de Nueva York y Chicago, como Al Capone, lo consideraban territorio neutral, permitiendo que bandas rivales disfrutaran en paz de las aguas termales. California. Probablemente ya sepas que California es un gran estado agrícola, produciendo desde aguacates hasta vino. Pero ¿sabías que el 80% de toda la producción mundial de almendras también se produce en California? Los veranos soleados y los inviernos suaves y húmedos de California favorecen el cultivo de almendras en su valle central. Sin embargo, estos árboles también agravan el problema de agua en un estado ya afectado por sequías. Por ejemplo, una libra, 0.4 kilogramos, de fresas necesita unos 22 galones, 83 litros, de agua para crecer. Y una libra de almendras, 400 galones, aproximadamente 1.500 litros de agua. Así que si vives en California, quizá quieras empezar a decidir cuál prefieres más: duchas diarias o leche de almendras. Colorado. Si has hecho excursiones con alguien de Colorado, seguro notaste que son mejores que tú. Eso es porque Colorado no solo es uno de los estados más en forma y activos del país, también tiene la elevación promedio más alta de Estados Unidos,
con un promedio de 6.800 pies, 2.073 metros. Así que la persona que camina a tu lado está acostumbrada a operar con al menos 5% menos oxígeno que tú. El punto más alto del estado está a 14.440 pies, 4.400 metros, y el más bajo a poco más de 3.300 pies, 1.000 metros más o menos. No solo hablamos de cimas de montañas solitarias. Ciudades como Telluride están a más de 2.650 metros de altura, mientras que Denver, llamada la ciudad a 1 milla de altura, se sitúa a casi 1.600 metros sobre el nivel del mar. Connecticut. El río Connecticut, el cuerpo de agua que le da nombre al estado, a veces decide ir en una dirección diferente, literalmente. Los residentes que viven cerca de la parte del río que se acerca a Long Island Sound pueden notar que el río a veces invierte su curso. Esto sucede porque los últimos 60 kilómetros del río Connecticut son de marea. Cuando la marea entra desde Long Island Sound y la descarga del río Connecticut no es tan fuerte, la marea salada del Sound sube, haciendo que parezca que el río invierte su dirección varios kilómetros río arriba. Este fenómeno ocurre 2 veces al día. Delaware es conocido por ser un estado muy pequeño y el primer estado en ratificar la Constitución. Pero te podría sorprender saber que también es hogar de 200 pollos por cada persona en el estado. La próspera industria avícola actual empezó por accidente. En 1923, Cecilia Steele, como muchos en esa época, criaba pollos para huevos. Ella pedía 50 pollos cada año, excepto un año en que accidentalmente le enviaron 500. Cecilia decidió que bien podría criarlos a todos y venderlos para carne. Y cuando obtuvo una muy buena ganancia de esa manera, alrededor de $5 por libra en el dinero de hoy, siguió adelante. Sus vecinos, al ver el dinero, la imitaron. El racionamiento de carne roja en la Segunda Guerra Mundial hizo crecer a las empresas avícolas de Delaware, provocando la alta proporción actual de aves de corral por persona en el estado. Florida. Aunque el Medio Oeste tiene fama de ser un gran campo plano, el estado más plano de Estados Unidos y el que más peligro corre de quedar bajo el agua algún día, en realidad es Florida. La altitud promedio de Florida es de unos 100 pies, 30 metros sobre el nivel del mar. Incluso el punto más alto, la colina Britton, se encuentra a 345 pies, 105 metros sobre el nivel del mar. Poco más de 1/4 parte de la altura del Empire State. Entonces, ¿por qué Florida es tan plana? Porque se formó como una plataforma sedimentaria, construida en mares cálidos y poco profundos, compuesta casi totalmente de piedra caliza. Además, como la zona no tuvo sismos ni formación de montañas, quedó muy plana y casi al nivel del mar. Georgia. Algunos estados han cambiado su capital al menos una vez, pero Georgia está en una categoría aparte. El estado del Durazno ha cambiado su capital 5 veces. En la época colonial, Savannah fue el primer asentamiento importante establecido por europeos y, por lo tanto, la primera sede del gobierno. La capital se mudó a Augusta cuando las zonas costeras fueron tomadas en la Guerra de Independencia y después alternó entre ambas ciudades por un tiempo. Con el avance de los colonos hacia el oeste, Louisville, más al interior, fue nombrada nueva capital. Los colonos entraron en tierras de nativos americanos y pidieron mover la capital más al oeste, a Milledgeville, para consolidar la toma forzada de esas tierras por los colonos blancos. En 1868, por su rápido crecimiento y su papel como centro ferroviario, Atlanta fue nombrada capital de Georgia. Hawái. Mientras que otros estados luchan contra el aumento del nivel del mar y la erosión costera, Hawái es el único estado en Estados Unidos que está creciendo en tamaño. Por la naturaleza volcánica, la lava baja por los volcanes y se enfría en la costa, aumentando el tamaño de las islas. Incluso está añadiendo una isla nueva por completo. La pequeña isla de Loihi, o disculpen si lo pronuncio mal, Kamauja Kanaloa, se está formando actualmente frente a la costa de la isla grande de Hawái y se espera que emerja del agua en 10.000 a 100.000 años. En cuanto a las otras masas de tierra hawaianas, la isla grande crece aproximadamente 42 acres, 17 hectáreas por año, gracias a los flujos de lava del volcán Kilauea. Idaho. Idaho es conocido por sus papas, pero pocas personas saben que también tiene el apodo de Estado de las Gemas, gracias a la interminable variedad de piedras preciosas que se encuentran dentro de sus fronteras.
Incluso gemas raras como los granates estrella, que normalmente solo hay en la India, pueden encontrarse en todo Idaho. Otras hermosas piedras preciosas descubiertas en el estado incluyen topacio, ópalos, jaspe, turmalina y fluorita. ¿Por qué Idaho tiene tantas piedras preciosas? En parte porque se encuentra en el límite de dos placas tectónicas principales que ayudaron a crear las montañas rocosas, cuya presión extrema crea gemas. Esto se debe a su intensa actividad volcánica histórica, que formó condiciones para gemas. La ceniza y lava generaron agua rica en sílice que se filtró en grietas, creando ópalos y cuarzo. Aunque quedan pocas minas de gemas grandes, coleccionistas y aficionados aún buscan piedras preciosas en Idaho. Illinois no siempre fue tan plano como parece hoy en día. Durante el Pleistoceno, casi el 85% del estado estuvo cubierto por glaciares. Ahora, el estado descansa sobre cientos de pies de til glacial, sedimento dejado por los últimos glaciares en retroceso. Esto enterró la roca madre original de Illinois, incluyendo varias colinas y valles. Aunque el paisaje puede parecer más aburrido, los depósitos glaciales de tierra, arcilla, limo, arena y grava han hecho que el suelo de Illinois sea muy fértil. Este suelo rico ha apoyado una industria agrícola próspera, haciendo que el estado sea un líder nacional en la producción de cultivos como la soya y el maíz. El condado de Park, Indiana, es conocido como la capital mundial de los puentes cubiertos. En el siglo XIX, quienes se establecieron en Indiana notaron la necesidad de cruzar los numerosos arroyos y ríos de la región. Para cruzar cuerpos de agua con carretas y carros sin accidentes, se crearon los puentes cubiertos. Era ideal para extender la vida y durabilidad del puente de madera real, construyendo una cubierta para protegerlo de los muchos elementos del clima del Medio Oeste: lluvia, viento, nieve, etc. Actualmente existen 31 puentes cubiertos históricos, de los cuales 21 siguen abiertos al tráfico vehicular. En el apogeo de su popularidad en el siglo XIX, había 14,000 en todo Estados Unidos. Actualmente, solo quedan entre 700 y 800. Indiana posee 92 de los puentes cubiertos restantes en el país. Iowa. Sorprendentemente, para ser un lugar tan plano como Iowa, el estado también alberga el ferrocarril más corto y empinado del mundo. El elevador de la Cuarta Calle, también conocido como el elevador de la calle Fenelon, ha estado sirviendo al distrito comercial del centro de Dubuque desde 1884, aunque originalmente fue construido para uso privado. Este histórico tranvía de cable recorre 90 metros de vía férrea, subiendo y bajando 58 metros de altura, transportando pasajeros desde la Cuarta Calle hasta Fenelon Place. El ferrocarril opera solo del 1 de abril al 30 de noviembre. Kansas. Kansas es el hogar de Stratica, una mina de sal de 275 millones de años, que también es la única mina de sal en el estado abierta al público. Pero eso ni siquiera es lo más interesante al respecto. En las minas, a 650 pies, 198 metros bajo tierra, se resguardan películas cinematográficas. Lee Spence, el director general de Bóvedas y Almacenamiento Subterráneo, la empresa que almacena las películas, dice: recibimos a muchos de los grandes estudios cinematográficos que almacenan con nosotros debido a la preservación que la sal proporciona a las películas, sin mencionar la temperatura y humedad constantes en la mina. Aunque los visitantes no pueden entrar a las bóvedas de películas, aquí se resguardan títulos como Lo que el viento se llevó, El mago de Oz y La guerra de las galaxias, entre otros. Kentucky. El pasto azul no es originario de ese estado. El famoso pasto usado en jardines y campos de golf, que dio a Kentucky el apodo de el estado del pasto azul, fue introducido a Norteamérica por el Imperio Español. Algunas fuentes atribuyen el crédito a los colonos británicos. Es nativo de Europa, Asia y las montañas de Argelia y Marruecos. Aunque ya lleva tanto tiempo en Estados Unidos que se considera naturalizada, también es una especie invasora bastante agresiva que supera a los pastos nativos locales. ¿Por qué este pasto, presente en casi todos lados, se asoció tanto con Kentucky? El estado tenía condiciones ideales para el pasto azul, alimento básico de sus famosos caballos de carreras. Con el tiempo, también dio nombre a la música bluegrass, consolidando el vínculo, y ahora esta especie extranjera está unida para siempre a Kentucky. Luisiana. Luisiana pierde un campo de fútbol de tierra por hora, unas 16.6 millas cuadradas o 50 kilómetros cuadrados al año,
Y eso es solo la pérdida de tierra contabilizada entre 1985 y 2010. Muchos científicos piensan que la erosión costera es ahora más rápida. Entre 1932 y 2010, esto se tradujo en que Luisiana perdió casi 1.900 millas cuadradas, 4.921 kilómetros cuadrados de tierra, o alrededor de 1,2 veces el tamaño de Rhode Island. Así que si estás comprando una propiedad en Luisiana, piénsalo muy bien y detenidamente sobre dónde quieres comprarla. Ciudades como Nueva Orleans ya están bajo el nivel del mar y sufren inundaciones frecuentes. Comunidades más pequeñas, como la de Isla de Juan Carlos, han tenido que trasladar todo su pueblo hacia el interior para escapar de la pérdida de tierras, ya que el 98% de su territorio ya ha desaparecido. Maine es el estado más boscoso de Estados Unidos, con casi el 90% de su territorio cubierto de bosques. Quizá lo más sorprendente de este hecho es que, aunque los 18 millones de acres, 7.2 millones de hectáreas de bosques ininterrumpidos de Maine han sido talados y explotados para obtener madera durante siglos, sus árboles en su mayoría siguen en pie. Sin embargo, el 95% de las tierras boscosas de Maine pertenece a propietarios privados. ¿Cómo sucede esto? Gran gestión por parte del Estado. Maine tiene un fuerte enfoque en la conservación forestal. Ofrece incentivos fiscales, regulaciones sobre prácticas forestales y programas educativos para propietarios y madereros. Esto ayuda a preservar una de las mejores atracciones turísticas de Maine, sus bosques, y una razón por la que el estado es 75% carbono neutral, ya que los árboles son sumideros de carbono. Maryland. En su punto más estrecho, Maryland tiene solo 1 milla, 1,5 kilómetros de ancho. Es la menor distancia de frontera a frontera, excluyendo los vértices de cualquier estado del país. Aquí encontrarás la ciudad de Hancock, con una población de poco más de 1.550 personas, ubicada entre Pensilvania y Virginia. La frontera aquí es estrecha por las características geográficas y disputas con estados vecinos. La línea Mason-Dixon estableció la frontera norte de Maryland de manera bastante rígida, y la frontera sur fue determinada por el curso del río Potomac y disputas de tierras con Virginia, dejando solo una franja muy pequeña para el estado en el área de Hancock. Massachusetts. El sistema de metro más antiguo de Estados Unidos no está en Nueva York, sino en Boston, Massachusetts. El metro de la calle Tremont se inauguró en 1897 y sigue siendo parte de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts, la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts. Recorría 5 millas, 8 kilómetros entre el Public Garden y Haymarket Square. Ahora es monumento histórico nacional, aunque sigue en uso. Esperemos con vagones de metro actualizados. La primera estación y línea de metro en Nueva York abrió en 1904, por lo que Boston se adelantó 7 años. Aunque se dice que las Black Hills en Dakota del Sur son la cadena montañosa más antigua de Estados Unidos, con 1.800 millones de años, en Michigan hay una aún más antigua por unos 200 millones de años. Los geólogos datan la formación de las montañas Porcupine en unos 2.000 millones de años. La razón por la que normalmente se excluyen de la consideración como la cadena montañosa más antigua de Estados Unidos es porque están tan desgastadas en este punto que básicamente son irreconocibles como montañas, incluso para una cadena antigua. Su punto más alto está justo debajo de 2.000 pies, 610 metros, apenas sobre el de las colinas de Hollywood en Los Ángeles. No es exactamente lo que uno imagina cuando piensa en picos dramáticos. Minnesota. La mayoría de la gente sabe que la Tierra de los 10.000 lagos es un lugar muy acuático, aunque su apodo en realidad es un poco incorrecto, ya que Minnesota tiene más cerca de 11.842 lagos. ¿Sabías que este estado del medio oeste tiene tantos ríos y arroyos que juntos podrían rodear el Ecuador casi 3 veces? 2 3/4 de veces, pero sigue siendo mucho. Son 69.000 millas, es decir, 111.045 kilómetros de arroyos y ríos. En resumen, mejor aprende a disfrutar la pesca si vives en Minnesota. Mississippi. El delta del Mississippi no se encuentra en el delta del río Mississippi, donde ese río desemboca en el Golfo. En cambio, se encuentra en el noroeste de Mississippi. Esto puede ser algo conocido para los locales, pero muchos forasteros comprensiblemente se confunden cuando buscan el delta del Mississippi y los dirigen a una zona que no está cerca del Golfo. El delta se llama así porque el río Yazoo se une al Mississippi,
formando una zona fértil frecuentemente inundada por ambos ríos. Aunque delta significa el triángulo donde los ríos llegan al mar, con el tiempo se usó para cualquier zona baja con muchos canales, por lo que la región del delta del Mississippi recibió ese nombre, aunque no es geográficamente exacto. Missouri. Missouri es el hogar del monumento más alto y el parque nacional más pequeño de Estados Unidos y son el mismo lugar. La mayoría de la gente ha visto el famoso Arco de San Luis en fotos, pero ¿sabías que el Arco Gateway es, por mucho, el monumento más alto de Estados Unidos? Con 630 pies, 192 metros de altura, el arco supera al doble la Estatua de la Libertad. Al mismo tiempo, el Parque Nacional del Arco Gateway, que rodea el arco, es el parque nacional más pequeño, con solo 192 acres, 77 hectáreas, apenas un poco más grande que Disneylandia. Parques como Yosemite abarcan más de 761,000 acres, casi 308,000 hectáreas, y aún así no son los parques nacionales más grandes del país. Ese honor le corresponde a Rangel San Elías en Alaska, que cubre más de 13.2 millones de acres, 5.3 millones de hectáreas. Montana. Montana tiene paisajes impresionantes, una belleza escénica increíble y algunos de los climas más extremos del país. El estado tiene el mayor cambio de temperatura registrado. Entre el 14 y 15 de enero de 1972 en Loma, la temperatura pasó de menos 54 grados Fahrenheit, menos 47 grados Celsius, a 49 grados Fahrenheit, 9.4 grados Celsius, una diferencia de 103 grados en un día. Aunque nada iguala el evento climático extremo de 1972, Montana suele tener cambios de temperatura drásticos. Su ubicación interior impide que un océano modere el clima, exponiendo al estado a masas de aire ártico, pacífico y del Golfo, lo que provoca cambios rápidos e impredecibles de temperatura. Sin embargo, los mayores aumentos de temperatura suelen ser causados por los vientos Chinook, vientos cálidos y secos que descienden por las laderas orientales de las Rocallosas y pueden hacer que la temperatura suba varias decenas de grados en cuestión de horas. Nebraska, el acuífero Ogallala, se encuentra bajo casi todo el estado de Nebraska. Excepto el extremo sureste, el estado se encuentra sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo. El acuífero Ogallala abarca 8 estados de Dakota del Sur a Texas. Pero a pesar de lo que algunos piensan, un acuífero no es un tipo de lago subterráneo. En realidad, es una zona de sedimentos saturados que contiene agua en su interior, agua que luego puede extraerse para usarse en la superficie. Esa es una de las razones por las que los estados de las grandes llanuras de Estados Unidos pueden mantener enormes y prósperas granjas en primer lugar. Nevada. Nevada es el estado más seco de Estados Unidos, con 10.3 pulgadas, 26 centímetros de precipitación al año, superando por poco a Arizona, que recibe un par de pulgadas más de lluvia. El sur de Nevada recibe aún menos lluvia, con un promedio anual de 7.1 pulgadas, 18 centímetros, lo que explica por qué esta zona es mayormente desierto. De hecho, el 85% del estado se considera desierto o tierra árida. Nuevo Hampshire. Según los récords mundiales Guinness, el viento superficial más rápido registrado fue de 231 millas por hora, 372 kilómetros por hora, en el Monte Washington, el doble de rápido que un paracaidista cayendo de barriga. Esta velocidad del viento se registró el 12 de abril de 1934 y las condiciones han cambiado poco desde entonces. Cualquier excursionista que haya subido recientemente el Monte Washington te dirá que sus fuertes vientos son uno de los mayores desafíos de la caminata. La montaña se vuelve tan ventosa debido a una combinación de su elevación, casi 6.300 pies, 1.900 metros, el hecho de que las principales trayectorias de tormentas suelen chocar entre sí aquí, y un efecto de embudo causado por las cercanas montañas blancas. Por eso, aunque el Monte Washington no es el pico más alto, es famosa como la montaña pequeña más peligrosa del mundo. Nueva Jersey es una península. No, en serio. Mientras que la mayoría de la gente piensa en estados como Florida, Alaska o Michigan, cuando piensa en estados peninsulares o en el caso de Michigan, 2 estados peninsulares, Nueva Jersey normalmente pasa desapercibido. ¿Y por qué no lo haría? A primera vista, parece que su lado oeste simplemente está ahí, acurrucándose junto a Pensilvania.
Pero si miras más de cerca, verás un río que fluye entre los dos estados, el río Delaware. Así que eso significa que Nueva Jersey tiene el océano Atlántico en el lado este y en la mayor parte de su lado sur, y el río Delaware y la bahía de Delaware bordeando el resto, lo que significa que solo su lado norte está completamente conectado con el resto del territorio continental de Estados Unidos. Nuevo México. El Parque Nacional de las Arenas Blancas posee unas de las dunas más geniales del país, y lo decimos en serio. El parque es en realidad el campo de dunas de yeso más grande del mundo, lo que le da esa apariencia blanca y nevada que ha hecho famosa a la zona en Instagram. De hecho, el yeso es tan blanco que no absorbe nada de calor, lo que significa que incluso cuando las temperaturas en Nuevo México son abrasadoras, por encima de los 100 grados Fahrenheit, 37 grados Celsius, las dunas están completamente frescas al tacto. Nueva York. Tu brújula dejará de funcionar en las montañas Adirondack. Si quieres ser de la vieja escuela al recorrer los poderosos Adirondacks, navegando con una brújula que apunta al norte, podrías decepcionarte y terminar caminando en círculos. Los Adirondacks tienen enormes depósitos de mineral de hierro que interfieren con los campos magnéticos, así como magnetita, el mineral natural más magnético del planeta. Esto significa que tu brújula girará en todas direcciones cuando estés en las montañas. Conviene usar un sistema de posicionamiento global satelital o ir con alguien que conozca la zona. Carolina del Norte. Carolina del Norte es hogar del río más antiguo de América del Norte, el curiosamente llamado río New. Este río fluye por 547 kilómetros, 340 millas, desde las montañas Blue Ridge en el estado hasta el noroeste entrando a Virginia y Virginia Occidental. Forma parte de la cuenca montañosa de los Apalaches, una de las cadenas más antiguas del mundo. Muchos científicos creen que el río New es más antiguo que las montañas que lo rodean, pues se formó hace entre 260 y 325 millones de años y se elevó junto con ellas al formarse. Aunque nadie está 100% seguro de por qué en el mundo ahora se llama río New, una historia dice que los exploradores que lo encontraron en 1671, al no haberlo visto antes, simplemente anotaron que era nuevo en su mapa. Quien lo vio fue muy flojo para pensar otro nombre, así que así se quedó. Dakota del Norte. Puedes caminar por Canadá en el Jardín Internacional de la Paz de Dakota del Norte. El parque y jardines de 2.300 acres, 931 hectáreas, están justo sobre el paralelo 49, la frontera entre Manitoba y Dakota del Norte. Tanto canadienses como estadounidenses pueden entrar por cualquiera de los dos lados y caminar por el área, incluso encontrarse con amigos del otro lado de la frontera. En Dakota del Norte hay una estación de aduanas y protección fronteriza que revisará tus documentos. El jardín se supone que representa la relación amistosa entre Estados Unidos y Canadá. Ohio. La gente busca fósiles en el Parque Estatal Kezar Creek, en Ohio, uno de los lugares más accesibles del país, ya que muchos fósiles están expuestos y esparcidos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos construyó una presa entre 1971 y 1977, exponiendo gran parte de la piedra caliza local, que contiene muchos fósiles. Dicho esto, no puedes simplemente recoger cualquier fósil. Necesitas un permiso y solo puedes recolectar fósiles en áreas designadas. Tampoco puedes quedarte con nada que sea más grande que el tamaño de tu mano. Oklahoma tiene la distinción de ser la capital mundial de los tornados, un honor que realmente nadie más quiere. Aunque el Callejón de los Tornados abarca el norte de Texas, Kansas, Colorado, Nebraska y Dakota del Sur, Oklahoma es el estado con más tornados al año. El estado recibe un promedio de 68 tornados al año, aunque en 2024 experimentó 91 tornados, la mayoría entre los meses de marzo y mayo. Aunque otros estados como Texas tuvieron más tornados ese año, Oklahoma es conocido como la capital de los tornados porque se encuentra en el corazón del Callejón de los Tornados, y los tornados más fuertes tienden a golpear aquí. Oregón, aunque está ubicado en el noroeste del Pacífico, famoso por su lluvia y sus densos bosques, Oregón en realidad tiene más de 24,000 millas cuadradas de desierto, conocido como el Centro Desierto Alto de Oregón. Desde la base oriental de las cascadas hacia el este y sur, el área está a unos 1.200 metros de altitud. Las cascadas son en realidad la razón por la que el desierto de Oregón es tan seco en comparación con el resto del estado. Las montañas generan una sombra de lluvia,
reteniendo la mayor parte de la lluvia del Pacífico sobre ellas y evitando que llegue al este de sus cumbres. Aunque aquí no haya dunas ni otras características de desierto, califica por la precipitación y está formado principalmente por matorrales. Pensilvania. El suelo de Pensilvania es más parecido a un queso suizo que a una roca sólida. Esto se debe tanto a la historia minera del estado, que abrió túneles bajo varias partes del estado, como a la piedra caliza natural que se encuentra debajo de otras zonas, la cual es propensa a los socavones. Los socavones se han tragado filas de jardines frontales, casas enteras, incluso personas. Algunos casos de personas desaparecidas, como el de Elizabeth Pollard, se han resuelto después de que sus cuerpos fueron encontrados a decenas de pies bajo tierra en socavones recién abiertos. Rhode Island es el estado más pequeño de Estados Unidos, y el 33% de su territorio es agua. Eso lo convierte en el tercer estado con más agua en la Unión, solo detrás de Michigan y Hawái. Sin embargo, el tamaño de Rhode Island, combinado con las grandes porciones del estado cubiertas por agua y su costa larga e irregular, ha limitado el tipo de crecimiento que se ha visto en otros estados de Nueva Inglaterra. Su capital, Providencia, tiene una población de 190,000 personas, y establecer grandes zonas urbanas o industriales, o incluso una gran infraestructura como líneas de tren y autopistas, es casi imposible debido a la geografía fragmentada del estado. Rhode Island parece destinado a seguir siendo un estado más tranquilo que la mayoría, algo que seguramente prefieren sus numerosos dueños de yates. Carolina del Sur. Hay un pueblo fantasma bajo las aguas del lago Yoccasee en Carolina del Sur. El lago se creó en 1973 al construir la presa Yoccasee para generar energía hidroeléctrica. Antes de la inundación, se rescataron muchos artefactos del histórico pueblo Yoccasee de la nación Cherokee para evitar su sumersión. Actualmente, los buzos exploran los restos del pueblo, como el cementerio Mount Carmel, visto en la película Deliverance antes de inundarse, y el histórico Atakula Lodge, un famoso hotel ahora a 91 metros bajo el agua. Dakota del Sur. Las minas de oro se relacionan con el viejo oeste, pero la más grande y profunda de Estados Unidos fue la mina de oro Homestake, en Leeds, Dakota del Sur. Desde 1876 hasta 2002, se extrajeron 40 millones de onzas, es decir, 1.100 millones de gramos de oro de la mina. Hoy, los visitantes pueden conocer la historia de la mina en el centro de visitantes. Todavía hay trabajo en la mina, pero de un tipo muy diferente. Los científicos realizan experimentos con neutrinos y materia oscura en el laboratorio subterráneo de investigación Sanford, la instalación científica más profunda del país. Tennessee. Aunque no es tan grande como los parques nacionales del oeste de Estados Unidos, el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes es el más visitado del país. No solo recibe la mayor cantidad de visitantes, sino que la diferencia en turismo con el resto de los parques nacionales del país ni siquiera se compara. En 2024, el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes tuvo más de 12 millones de visitas. El segundo parque más visitado, el Parque Nacional Zion, recibió solo 4.9 millones de visitas. Más de un tercio de los visitantes vieron las Grandes Montañas Humeantes. Texas. Probablemente sabías que Texas es grande, pero ¿sabías que es más grande que cualquier país de Europa? No solo queremos decir que es más grande que algunos países. No hay ni un solo país europeo que supere a Texas en tamaño. Claro, eso sí consideramos a Rusia parte de Asia, pues la mayor parte de su territorio está ahí. Ucrania es el país más grande totalmente dentro de Europa, con más de 233,000 millas cuadradas o 603,000 kilómetros cuadrados de área. Texas, por otro lado, tiene un área de casi 269,000 millas cuadradas, casi 700,000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace aproximadamente 36,000 millas cuadradas, 93,000 kilómetros cuadrados más grande. Eso significa que la diferencia entre Texas y Ucrania es apenas un poco más grande que el tamaño de toda la isla de Irlanda. Utah. Si no puedes ahorrar suficiente dinero para subirte a un futuro vuelo a Marte, puedes darte una idea de cómo se vería el planeta rojo en las tierras de cañones alrededor de Hanksville, Utah. Científicos han usado la zona para probar equipos y cámaras para misiones a Marte. El paisaje y el suelo son tan parecidos al del planeta rojo que la zona funciona como un buen campo de práctica. Marjorie Chan, profesora de geología en la Universidad de Utah, fue más allá con la comparación.
Ella no solo piensa que Marte y el sur de Utah se ven similares, sino que en realidad se formaron de maneras muy parecidas. Como ella dice, creemos que muchos de los mismos procesos y algunos de los mismos ambientes que podemos ver expuestos en el sur de Utah probablemente sean similares a algunos de los ambientes en Marte. Vermont. Aunque podrías esperar encontrar grandes canteras de mármol en el Mediterráneo u otras áreas famosas por sus monumentos, la cantera subterránea de mármol más grande del mundo en realidad está en Danby, Vermont. La cantera Danby opera desde 1903 con miles de trabajadores extrayendo mármol formado hace cientos de millones de años en la zona. Actualmente, el famoso mármol Danby se usa en edificios destacados como la Biblioteca Pública de Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Suprema y el monumento a Thomas Jefferson. Virginia. La costa este de Virginia está separada del resto del estado por la bahía de Chesapeake. Para llegar a los condados de Accomack y Northampton, en el Océano Atlántico, debes cruzar el puente túnel de la bahía de Chesapeake, de 28 kilómetros de largo. Antes de 1964 debías tomar un ferry. Esta sección del estado, que tiene 70 millas, 113 kilómetros de largo, es parte de la península de Delmarva y está conectada con Maryland. Entonces, ¿por qué es parte de Virginia? Porque cuando los británicos separaron Maryland de lo que en ese momento era la colonia de Virginia, insistieron en dejar solo la punta de la península en Virginia. Washington tiene un archipiélago conocido como las Islas San Juan. Lo curioso es que la cantidad de islas que encuentras ahí depende de la marea. El consenso oficial dice que hay 176 islas y arrecifes en la cadena de las Islas San Juan, con solo unas pocas docenas habitadas, y los transbordadores públicos llevan gente solo a 4: San Juan, Orcas, López y Shaw. En marea baja, hasta 743 islas y arrecifes emergen en el estrecho de Puget entre Washington y la isla de Vancouver. Eso se debe a que el rango de marea alrededor de las islas es relativamente grande, con una diferencia promedio de 10 pies 3 metros entre la marea alta y la marea baja, y muchas partes del archipiélago están justo por debajo del nivel del mar. Virginia Occidental, aunque no tiene litoral, cuenta con al menos 32 islas en el río Ohio. De hecho, muchas de estas islas han servido como refugio para la vida silvestre que hay en ellas, ya que permanecen relativamente protegidas de la caza y de cualquier persona que invada su entorno allí. Algunas islas están habitadas y desarrolladas. La isla Wheeling tiene todo un casino en ella. Otras solo tienen 1 o 2 casas. De cualquier manera, nadar hasta las islas del río es un pasatiempo divertido para muchos habitantes de Virginia Occidental. En Wisconsin puedes ver formaciones rocosas más antiguas que la vida en la Tierra. No solo hablamos de la vida humana, sino de toda forma de vida, menos las bacterias. Las piedras del Parque Estatal Lago del Diablo son cuarcita de Baraboo y tienen unos 1.500 millones de años, siendo de las formaciones rocosas más antiguas del continente. Las primeras plantas terrestres surgieron en el Cámbrico, hace 500 millones de años, por lo que la cordillera de Baraboo es unas 3 veces más antigua. Y, por último, pero no menos importante, Wyoming. Tal vez sea algo bueno que no viva demasiada gente en Wyoming, ya que la parte noroeste del estado se encuentra sobre un supervolcán. La caldera de Yellowstone, que alimenta a atracciones turísticas del Parque Nacional de Yellowstone, como el Geyser Old Faithful y aguas termales, mide 30 por 45 millas o 50 por 70 kilómetros. Ha erupcionado al menos 3 veces en 2 millones de años. Una de las erupciones fue tan devastadora que cubrió la mitad del continente norteamericano de ceniza. ¿La buena noticia? El volcán ahora está inactivo. ¿La mala noticia? No está extinto, lo que significa que sigue activo, así que existe la posibilidad de una erupción futura. No hay motivo de preocupación. Científicos monitorean Yellowstone y aseguran que no hay peligro por ahora. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias y nos vemos la próxima vez en MathPack.